Este curso de formación de la planta de limpieza de biogás que tenéis aquí instalada en la planta. El tema de una planta de limpieza de biogás y el por qué montar una planta de limpieza de biogás entre los gasómetros y los motores de cogeneración o calderas. Después lo que haremos será ir ya específicamente con los equipos que tenemos instalados en esta planta de tratamiento y posteriormente en campo pues veremos lo que ya hemos visto aquí anteriormente, lo veremos ya en campo y funcionando. Espero. Entonces, este curso de formación es, como os indico, toda esta información luego se os repartirá para que la tengáis. Y bueno, antes de empezar os quiero comentar que esto es un curso de formación. Por tal motivo, me podéis interrumpir todas las veces que queráis. No quedaros con ninguna duda, cualquier pregunta. Estoy para que lo entendáis los procesos y que no os quedéis con ninguna duda al respecto. En toda la planta de limpieza de biogás, pues tenemos un diseño de los equipos para posteriormente la valorización energética de ese biogás. ¿Qué es el biogás? Evidentemente, a nivel comercial y a nivel de medio ambiente, pues es una energía verde que es importante porque es de un residuo obtener un valor ecológico, un valor económico es importante. ¿Cuál sería la definición del biogás? Como indicamos en esta diapositiva, es un gas combustible generado en medios naturales o en dispositivo específico por mediación de reacciones de biodegradación de materia orgánica. ¿Qué contiene el biogás? Metano, dióxido de carbono, agua, pequeños porcentajes de aire, es importante, tiene que haber pequeños porcentajes de aire, y luego, dependiendo de la procedencia del biogás, vamos a tener unos contaminantes u otros. Sistema de producción de biogás. Evidentemente, lo conocéis aquí en la PETAR, luego en residuos de ganaderos, agricultura, todo lo que sea de materia orgánica, y luego también en vertederos, en rellenos sanitarios. Aquí lo tenemos. En los vertederos, cuando se va haciendo el sellado de las celdas, por la descomposición, pues se genera un biogás. Y ese biogás, pues lo podemos utilizar para su valorización. Depuradora, ganadería, agricultura. Posteriormente veremos que dependiendo de la procedencia del biogás, pues tiene unas composiciones y unos contaminantes pues diferentes. Bueno, este es un esquema básico en una PETAR, pues cómo se genera el biogás, que esto lo tenéis ya muy claro. En otros sectores, como son la industria alimentaria, cultivo, purines, pues se genera biogás con el mismo sistema, unos digestores y luego pues se va al motor de cogeneración. En los vertederos, lo que os he explicado, una vez está la celda clausurada, que ya está tapada principalmente, obtenemos biogás y bueno, también vamos generando lisiviados que hay que tratar porque si no el vaso del vertedero estaría inestable y podría derrumbarse. Han habido casos de derrumbes de celdas por no sacar esos lisiviados. Como os comentaba, dependiendo de la procedencia del biogás, pues vamos a tener unas composiciones más o menos parecidas o diferentes. Como veis, el metano en lo que son residuos procedentes de agricultura, de ganadería, suele tener un porcentaje, y en industria, un porcentaje mayor de metano
que con respecto pues, a una petar o un vertedero. Los contaminantes principalmente que tiene este biogás son el H2S, el ácido sulfídrico, y los siloxanos. Como veis, en residuos agrícolas o industriales tenemos un alto contenido en sulfídrico. Ya lo que son en petar tienen un valor mucho más bajo la entrada de sulfídrico. Así como los contaminantes de siloxanos pues suelen estar bajos. Podríamos decir que el biogás más sencillo de tratar son los procedentes de una petar. Por ejemplo, ahora estamos enviando equipos a una cervecera mundialmente muy grande que lleva unos equipos de eliminación de sulfídrico por una tecnología porque tiene unos contaminantes muy elevados. El sulfuro de hidrógeno es un ácido muy corrosivo, incoloro, altamente tóxico y la verdad es que huele bastante mal. Se forma en la descomposición de la materia orgánica y compuesto de azufre en condiciones anaerobias por la medición de bacterias sulforreductoras. Existen diferentes petar que para la eliminación del sulfuro de hidrógeno lo que hacen es adicionar cloruro férrico a los digestores. De esta forma se baja considerablemente o prácticamente totalmente el sulfuro de hidrógeno. Pero tiene un inconveniente, que entonces reducimos la calidad del metano y la producción del metano. ¿Por qué debemos de eliminar el sulfuro de hidrógeno? En concentración atmosférica por encima de 300 ppm puede ser letal para una persona. Es fácil. Y luego, si se combustiona a la atmósfera, pues puede crear un problema medioambiental. En muchos países pues, existen unas normativas ambientales, yo creo que aquí también, en los cuales pues, si se vierte a la atmósfera lo que es este sulfuro de hidrógeno, pues crea unas multas. Pero lo más importante sería la corrosión en las tuberías y motores del gas. De hecho, los fabricantes de los motores pues ya te exigen una concentración por debajo de 10 ppm a la entrada de sus motores para evitar esos riesgos que es que ese biogás tenga sulfuro de hidrógeno. Y luego podemos tener también problemas de corrosión por la formación de ácido sulfúrico dentro de los motores. Ahora pasaríamos a los siloxanos. Son unos compuestos orgánicos formados por diferentes cadenas lineales cíclicas de silicio. Siloxano lo tenéis que relacionar con silicio. ¿Dónde se generan los siloxanos? Pues como podéis ver, detergentes, champú, desodorantes, pasta dentrífica y cosméticos. Os parecerá raro, pero hay playas del África que están desapareciendo porque la arena se la están llevando empresas para hacer pastas dentríficas. Literalmente, arena. Claro, todos estos productos van a acabar a la petar. Y también a los vertederos. ¿Por qué tenemos que eliminar los siloxanos? En el proceso de combustión interna del motor se convierten en silicatos. Como podéis ver en la foto, esa camisa, ese pistón con ese sílice, lo que hace es que arañe camisas, estropee pistones, lo rompe todo. Allí al fondo vemos un intercambiador y todo eso blanco son los silicatos. Y así prolongamos, podríamos decir, la vida útil del motor, evitando mantenimientos
correctivos, ya no hablo de preventivo, hablo de correctivos antes de lo establecido por el fabricante. Y ahora vamos a pasar a las diferentes tecnologías de limpieza del biogás. Tenemos el digestor, en este caso. Lo primero que hacemos es eliminar las partículas y las espumas que tiene el biogás. Lo pasaríamos al almacenaje del biogás, que serían los gasómetros. Eliminamos el sulfhídrico. Eliminamos las trazas de, el agua. Eliminamos los siloxanos y ya posteriormente pues pasa a lo que sería la producción de energía o también al enriquecimiento del biogás, transformando el metano, transformando el biogás en gas natural. Este es el esquema típico de una planta de limpieza de biogás. Tenemos, en nuestro caso, este pote lo tenemos aquí detrás. Pero igualmente también en los gasómetros es importante, que de hecho lo veremos después, que están los potes de condensados. Pero tenemos lo que son el filtro de gravas. El biogás viene con unas espumas que en ese filtro de gravas pues, se van adheriendo y lo que hace es evitar que continúen en el proceso. Luego eliminamos el sulfhídrico, luego tenemos pote de condensado, vamos a la deshumificación, eliminamos el agua, el chiller, que da el frío, que el agua con glicol, que ahora lo explicaremos, y las torres de eliminación de siloxano. La deshumificación. Necesitamos reducir la humedad del biogás. Los motores no aceptan no aceptan que el biogás vaya al 100% de humedad. Al bajar esa humedad, aumentamos el PCI del biogás. Aumentamos el tiempo de vida útil del material filtrante para la eliminación de los siloxanos y aumentamos, lógicamente, la vida útil de los motogeneradores, que no es conveniente que tenga mucha humedad. Entonces, pues como he comentado antes, tenemos el filtro de grava, la desulfuración, el recuperador, que ahora lo veremos, que son unos equipos de intercambio de temperatura, de deshumidificación, la máquina de frío, el chiller. Necesitamos enfriar ese biogás con unos intercambiadores de agua-glicol, la soplante, un posenfriador y los filtros de carbón activo. Y ahí no está puesto, pero están también unos filtros de velas cerámicas que ahora lo veremos. Pote de condensado. Este equipo lo que hace, pues reducción de los condensados generados en la desulfuración. También retienen una pequeña cantidad de espuma, partículas y un poquito de humedad. Evita la acumulación del agua en puntos bajos y la corrosión en secciones del tubo. Creo que tengo... Sí, aquí. El biogás entraría por aquí, chocaría contra una pared recta que tenemos, obliga a bajar abajo el biogás. Aquí los condensados caerían abajo, tenemos luego el sistema de extracción de los condensados, el biogás sube por arriba y sale. Por favor, repito, cualquier duda o consulta me interrumpí sin problemas. Filtro de grava. El filtro de grava, de aquí no se ve bien, pero tiene la entrada... Sí. ¿Aquí no he dicho algo? No, perdón. Tenemos la entrada y aquí tenemos dos lechos de grava. Grava, piedra redonda de río de más de 4 centímetros. Y aquí lo que hacemos, pues eso, que esas espumas que lleva el biogás, pues que se queden atrapadas ahí. Como veremos posteriormente, pues el mantenimiento de este equipo es muy sencillo. Una vez al año
Hay que destapar la tapa de arriba, hay que rociarlo con agua para que todas esas espumas que estén en la grava caigan abajo, vaciar ese condensado que está abajo y volver a tapar. Es un equipo muy sencillo de mantenimiento. El filtro de vela cerámico. Este equipo es el último equipo de la planta de limpieza de biogás. Lo que hace es todas aquellas partículas superiores, creo que eran 5 micras, se quedan retenidos aquí y evitan de que vaya a los motores. El funcionamiento es muy fácil, tenemos una entrada, luego tenemos estas velas, que es un material poroso que solo permite pasar por debajo de 5 micras y ya sale el biogás por la tubería de salida. Este equipo también es muy sencillo del mantenimiento. Una vez al año sacamos, limpiamos, volvemos a colocar, vaciamos los condensados y listo. Y ya pasaríamos a la eliminación del sulfuro de hidrógeno. Principalmente hay dos tecnologías. Esta sería la posición. Este sería una desulfuración biológica. Aquí eliminamos, en esta torre, es que hay una diapositiva que lo vamos a entender mejor. Esta. Este es un equipo que se instala cuando las concentraciones de sulfhídrico son altas. ¿Por qué? Pues porque te puede eliminar 8.000, 10.000, 15.000 ppm de sulfhídrico. Es un sistema muy sencillo. Entra el biogás, aquí tenemos un empaque. Nosotros utilizamos el PAL Ring, no sé si lo conocéis. Es un empaque de una empresa británica. Tenemos unos rociadores de agua con nutrientes y ya un pH concreto. Esta corriente de biogás sube para arriba, el sulfhídrico con el agua se va adheriendo al PAL Ring y va cayendo al tanque de abajo. Aquí tenemos una bomba de recirculación y a más lo que tenemos es una bomba de purga para tratar ese azufre que ya lo tenemos en estado líquido. La ventaja, pues, no se necesita mucho, se necesita agua procedente de la depuradora con unas características especiales que aquí tenéis de sobra. Tiene la bomba de recirculación, un soplante y es un sistema que es más costoso de inicio porque tiene más equipo, pero en explotación pues tiene unos costes muy bajos. Pero sobre todo es eso, que está preparado pues, para altas concentraciones de sulfhídrico. Y aquí, como os comentaba, pues tienen muy bajos los costes en explotación. Y luego ya pasamos a lo que sería la eliminación del sulfuro de hidrógeno. Un tanque, en este caso es en poliéster. Está mal dicho que el recipiente es de carbón activo, no es, lo que tiene dentro es, en este caso, es óxido de hierro, pero también podría ser otros diferentes materiales filtrantes. La verdad es que las tecnologías van avanzando y hay materiales filtrantes específicos para sulfhídrico, que no es óxido de hierro y que tienen como más tarde os mostraré, tienen más capacidad de absorción que no el óxido de hierro. ¿Qué tipo tenemos? El típico carbón activo. Tiene una capacidad de absorción baja. La capacidad de absorción significa que yo tengo un recipiente de inoxidable o de poliéster en el cual pongo unos kilos de carbón activo. Entonces, por cada kilogramo de carbón activo, si hay una capacidad de absorción del 15%, significa que captaré 0,15 kilos de sulfhídrico. Entonces, calcularlo es muy sencillo.
Tengo tantos kilos, tengo una capacidad de absorción, voy a absorber tantos kilos. Dependiendo de la cantidad que ponga y de los contaminantes de entrada, pues sé la vida útil que tiene ese material filtrante. Luego, como os comentaba, tenemos unos carbonos activos catalíticos, estos son los medios filtrantes especiales, que tienen una capacidad de absorción entre el 50 y un 70%. Entonces, nada que ver con el carbono activo tradicional. Y luego tenemos el dióxido de hierro. El dióxido de hierro, no lo he puesto ahí, la capacidad de absorción creo recordar que era un 40%. El óxido de hierro se regenera con aire. Posteriormente lo veremos. Esto es uno de los puntos más clave y más importantes de la planta. ¿Por qué? Vamos a tener un recipiente con biogás, el cual tenemos que meter aire. Combinaciones no muy buenas. ¿Cómo lo haremos? Lo veremos posteriormente, pero ya os avanzo que es sencillo. Una vez se tenga que regenerar el material filtrante, el óxido de hierro, meteremos una corriente de nitrógeno para desplazar ese biogás, que veréis que los filtros pues, tienen unos 20 o superiores, y una vez hayamos desplazado ese biogás, entre 2,5 y 3 veces el volumen del tanque, lo que haremos será durante 48 horas estar introduciendo aire. No en continuo. De hecho, la secuencia exacta aquí en vuestra planta es 8 minutos funcionando, 23 parados. Así durante 48 horas. Una vez ya has pasado el aire, la regeneración ya está lista. Y entonces volvemos a pasar una corriente de nitrógeno y ya cerramos. Y entonces ya ese filtro ya está regenerado y listo para funcionar. Cuando hablamos de regeneración, no significa que una vez se regenere ya se recupera al 100% de la efectividad del material filtrante, no. Se recupera un 90%. Y no se recomienda regenerarlo más de 10 veces. Y hay que tener en cuenta que cuando se va regenerando, los tiempos de regeneración se van acortando, porque el material filtrante pues, va perdiendo capacidades. Agustino, Sí. ese proceso de inertización solo se le hace a esas torres de carbono activado, también a los siloxanos. También a los siloxanos, que van un poquito más tarde, pero el de los siloxanos no es regenerable. Entonces lo que haremos será, una vez el analizador ya diga que el material filtrante de los siloxanos ya está agotado, porque las concentraciones a la salida están por encima de lo parametrizado, entonces lo que se hace es un desplazamiento del biogás con nitrógeno, y una vez está ya inertizado ese depósito, ese filtro, hay que sacar ese material filtrante, reemplazarlo por uno nuevo y volver a pasar una corriente de nitrógeno para dejarlo inertizado y ya estar operativo. Los filtros de eliminación de sulfídrico, tenéis que saber que lo hay de simple lecho, un solo lecho, como es el caso, o de doble lecho. En este caso, como veis, así son los filtros que tenéis instalados. Aquí tenemos una purga de los condensados que se generan. Aquí tenemos un Tramex, una parrilla, con una malla fina, y aquí encima va el material filtrante. Cuando tenemos los filtros que nosotros diseñamos, tienen la entrada por abajo y el biogás se reparte por toda el área del filtro. Entonces el biogás va subiendo, pero lo que sí es cierto es que esta gráfica lo que demuestra, bueno, lo que indica es que, como os he comentado antes, el carbono activo cuando va absorbiendo el sulfídrico pues se va colapsando. Y por los kilos que tenemos, pues tiene una durabilidad. Pero aún así, esta parte de enfrente, de donde está la entrada, pues siempre se colapsa un poquito antes.
como veis en el esquema. Hay otros proveedores que ponen unos fondos cónicos y la entrada la hacen por abajo. Entonces se va colapsando de abajo para arriba. El problema de ese sistema es que, claro, al final todo el biogás pasa por la parte inferior, el cual tiene una sección muy pequeña. Entonces, al ir colapsando, lo que ocurre es que la pérdida de presión de ese equipo va aumentando y puede afectar al sistema, porque todas las pérdidas de carga de cada equipo están controladas. En este caso, en vuestra planta, como veréis posteriormente, pues tenemos dos líneas para la eliminación de sulfídrico. Una en operación y luego estará otra en reposo, esperando para cuando el analizador diga que ya no es correcto, haga el cambio y se prepare la fase de inertización-regeneración, que posteriormente veremos. Esto es en caso de funcionamiento en serie. No es lo más aconsejable, pero hay clientes que lo solicitan así, que es el biogás de salida de un filtro pasa al siguiente filtro, que en nuestro caso no es así. Lo que os comentaba, en el material, el óxido de hierro es muy sencillo de calcular el material filtrante. Tenemos una capacidad de absorción, he dicho un 40, es un 45, y entonces pues aquí es fácil. Tenemos un caudal, tenemos unos contaminantes, tenemos unos kilogramos de óxido de hierro con su capacidad de absorción y sabemos la vida útil de ese material. La parte buena de tener un material filtrante tanto para eliminar sulfídrico como silosano es que lo que pasa por allí lo va eliminando. Siempre lo capta, a no ser que ya haya agotado su vida útil. Pero, por ejemplo, ahora que estamos arrancando, hay una seguridad total porque el material filtrante está recién puesto y está calculado pues, para durar, quiero recordar que eran 6 meses, con lo cual 6 meses y a caudal completo, con lo cual es sencillo de saber, de calcular los kilogramos que tienes que poner en el filtro y saber la vida útil que tienes en ese filtro. Y luego ya pasaríamos a lo que sería la eliminación de la humedad, que sería en esta parte del proceso. Y empezamos por el recuperador. No sé si tengo después... No. Esta parte es, lo llamamos recuperador, es un preenfriamiento del biogás. Como veis, el biogás entra por la planta, pasa por este intercambiador, sube para arriba, va al intercambiador, deshumificador, y el deshumificador, la salida del deshumificador pasa a través dentro de la carcasa, pero no por los tubos donde pasa el biogás, y sale. Luego tenemos la salida de los condensados. Con esto lo que conseguimos es un aprovechamiento térmico para reducir para reducir la potencia que necesitamos del chiller. Es un preenfriamiento. Aquí en este equipo, aparte de ese aprovechamiento térmico, también limpiamos algo de amoníaco en esta parte de aquí. Y ya pasaríamos lo que es el intercambiador, el deshumificador. Existen dos tipos, principalmente en horizontal, como es esta fotografía de aquí, y en vertical. Como veremos posteriormente, nosotros tenemos un chiller
con agua con glicol. Ese agua con glicol lo que hace es que no se congele el fluido que pasa a través del intercambiador. Nosotros siempre que sea posible, siempre vamos a una posición en vertical. ¿Por qué? Por el arrastre sobre todo de los condensados. Se eliminan más fácilmente. Todo baja para abajo. En posición horizontal no tienes que hacerlo un poquito con inclinación para que los condensados vayan a un punto. Pero si son instalaciones pequeñas, las cuales nosotros las instalamos dentro de contenedores marítimos, no podemos usar la tecnología de ponerlo en vertical porque no tenemos altura suficiente. Entonces se pasa a horizontal. El motivo del intercambiador, como hemos comentado anteriormente, es bajar la temperatura. En este proceso, en este intercambiador, bajamos la temperatura del biogás hasta entre 3 y 5 grados, por dos motivos principales. Uno, bajar la humedad, el porcentaje de humedad, y dos, también importante, en esta fase eliminamos siloxanos. Mientras la temperatura de salida del biogás sea más baja, se reducen exponencialmente los siloxanos. Si en vez de a esas temperaturas entre 3 y 5 grados eliminamos un 35% de siloxanos, si pasáramos a 10 eliminaríamos mucho menos. Ahora hay una gráfica que os la mostraré. Entonces el intercambiador aquí reducimos la humedad, aproximadamente un 80 o un 70% de la humedad, que viene al 100%, y eliminamos los siloxanos. Y este es el funcionamiento. Como tenemos el recuperador anterior, porque por ejemplo, ¿a qué temperatura sale el biogás de los digestores? ¿Alguno lo sabe? 38-40. De 38-40, con el recuperador que hemos visto previamente, ya aquí me llega a 11-20 grados. Ya hemos pasado de reducir de 38-40 a 11-20. De la máquina de frío vamos a 3-4 grados y nos sale a 4-5. Y aquí es donde eliminamos más humedad y eliminamos siloxanos. Si no estuviera el recuperador previo, aquí entraríamos a 38 grados. Y pasar de 38 a 4-5 necesitas un chiller enorme y un consumo energético alto. Con ese recuperador lo que hacemos es ajustar el chiller a un modelo inferior y reducir consumos energéticos de la planta. Evidentemente, como todos los equipos, pues se producen condensados y lo que hacemos es que tienes unas electroválvulas, unos niveles, y cuando llega a nivel alto, pues automáticamente vacía. Esta es la gráfica que os comentaba. Entre 3 y 5 grados reducimos 35%. Entonces, si fuéramos a 10 grados, solamente eliminaríamos un 10%. Por eso es tan importante la temperatura. Por eso es tan importante el recuperador para economizar la potencia del chiller. Uno de los puntos claves en la planta, que veremos posteriormente, es en la sonda de temperatura a la salida del intercambiador, del deshumificador. Estos, 4, 5, 6 grados. Esta es el chiller, la máquina refrigerante. Esta es la posición, como vamos viendo. Tenemos a la salida de la eliminación de sulfhídrico, pasamos por el recuperador va al intercambiador, cruzamos el recuperador y ya va a la soplante. El hecho de aquí, que tenemos 4 o 5 grados,
pasar por el recuperador hace que, como me entra a 38, luego me salga a los 10-15 grados de temperatura. La soplante, pues necesitamos presión para vencer las pérdidas de carga de la instalación y para suministrar al motor la presión que necesita para que pueda trabajar en continuo. Aquí hay diferentes proveedores que instalan diferentes soplantes, que ahora veremos, y diferentes posiciones. Hay muchos que antes de la deshumificación instalan el soplante. ¿Qué ocurre con ello? Que si tenemos el biogás que sale a 38, sale a 38 grados, la soplante por cada 100 milibares de presión que tiene que dar, aumenta la temperatura de 10 a 12 grados. Aquí estamos en 12. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo 38, meto la soplante antes de la deshumificación, vamos a 200 milibares, por ejemplo, pues aumentamos de 38 hasta 58-60 grados. Entonces el sistema de deshumificación tendría que ser mucho más grande porque tendría que bajar de 60 grados a 3 o 4, 5. Sobre todo, si hay alguna pregunta, por favor. Tipos de soplantes. Principalmente hay 3 tipos. Bueno, hay más, pero estos son los más importantes. De canal lateral, suelen ser para plantas muy pequeñas, con presiones bajas, más bien pensado para microturbinas, no ya para motores de esta envergadura. De émbolos rotativos, que es nuestro caso, que son para caudales ya más altos, que la presión es superior a 150 milibares y sobre todo que el aumento de la temperatura es inferior al de las centrífugas rotodinámicas. Las centrífugas rotodinámicas tienen un coste más elevado, ya la temperatura ya sube mucho más por el aumento de presión y podríamos decir que son máquinas que están muy acotadas en caudal. A la salida del soplante tenemos la junta de compensación de dilatación. Cuando lo veáis en campo, pues es para las vibraciones que transmite la soplante, que no son muchas, pero que no vayan a la tubería. Y luego un elemento muy importante y de seguridad son los apagallamas. En la planta de limpieza de biogás, donde se puede generar una chispa, es en la soplante. Entonces, siempre, a la entrada y a la salida de los soplantes hay que instalar apagallamas. A la salida de los gasómetros, apagallamas. Son elementos de seguridad muy importantes. Después de la soplante, como hemos comentado, aumentamos la temperatura. Después de la soplante tenemos este postenfriador. ¿Por qué? El material filtrante para eliminar siloxano requiere una temperatura que suele estar de 20 a 30 grados. Tenemos la entrada a la soplante. Por la pérdida, por los milibares que necesitamos, aumentamos la temperatura, alcanzando de 30 a 50 grados. Aquí en vuestra planta, en operación, 2 motores, un motor, solemos estar a la salida de la soplante entre 40 a 45 grados. Entonces tenemos otro enfriador que bajamos de esa temperatura hasta los 20-25. La máquina al chiller, las tuberías, tenemos 2. Una que va al deshumificador principal y otra que va a este equipo y tenemos una válvula de control. ¿Qué es lo que hacemos? Con esa válvula de control y con la sonda de temperatura graduamos la apertura dependiendo de la temperatura de salida de este equipo, para que el biogás vaya a la temperatura óptima a los filtros de
de siloxanos. Bueno, sobre todo es eso. Necesitamos bajar la temperatura y es un equipo muy importante. Y ya pasaríamos a la eliminación de siloxanos. Aquí os pongo dos tipos. El carbón activo, que en verdad está mal dicho, es un material filtrante específico para siloxanos, o luego hay una tecnología de resinas. Mejor la foto. Esta es una planta que estuve en Chile. Este equipo en teoría elimina los siloxanos, pero sinceramente, mal, muy mal. Necesita temperaturas, hay unas diferencias térmicas muy altas porque trabaja a 70-80 grados, está fuera, juntas, compensaciones. No funciona. Lo que más funciona ahora mismo pues son las torres de material filtrante para eliminar siloxanos. Esta foto es de nuestro proyecto más grande en la actualidad, es en la Petar de Atotonilco, en México. Es una planta de 35 metros cúbicos por segundo y en esa planta a los digestores adicionan cloruro férrico para eliminar sulfídrico y luego nosotros hicimos lo que es la deshumificación y la parte de eliminación de siloxanos. La planta es de 14.000 metros cúbicos hora. Y ahí tenemos 140 toneladas de material filtrante. Las torres de eliminación de siloxanos pues pueden ser en inoxidable, en poliéster, configuración, lo mismo de antes, en paralelo, en serie. Y lo importante es eso, es eliminar completamente los siloxanos. Cuando hacemos los cálculos, el hecho de que en la deshumificación bajemos a esa temperatura y ya eliminemos un 35%, 30-35%, hace que el dimensionamiento de estos filtros no tengan que ser del 100%. Y así son un poquito más pequeños y así también conseguimos pues, que la planta pues, salga más económica. Y aquí en esta parte es lo mismo. Tenemos un material filtrante con una capacidad de absorción. Y con esa capacidad de absorción, pues lo mismo, tenemos unos kilos, sabemos unos kilos de contaminantes totales que puede atrapar, tenemos un caudal, unos contaminantes y tenemos una vida útil de esa media. Y sobre todo, necesita temperatura, pues alrededor de los 25, entre 20 y 30 grados no hay ningún problema. Tiene que estar libre de sulfídrico. Para eliminar sulfídrico está en la etapa primero porque necesitamos humedad, porque el material filtrante lo requiere y porque si estuvieran juntos la eliminación de sulfídrico y siloxanos, lo que pase de sulfídrico arrastraría los siloxanos y no funcionaría bien esa etapa. Aquí, como veis, pues este es el lecho que tienen. Este es el filtro de allí, de Atotonilco, de México. Aquí encima de este Tramex en poliéster tiene una malla fina de inoxidable para que el material filtrante, que es de 3-4 milímetros, no caiga al fondo. Y lo que os comentaba, de lo de la capacidad de absorción. Y aquí, bueno, como veis, estas son las líneas de allí de México. Aquí tenemos un pequeño vídeo que no sé si se va a ver. No, aquí no. Otros equipos de la planta de biogás. Aquí daré unas pinceladas muy rápidas porque ya... Pero es necesario los gasómetros. Existen gasómetros de doble membrana o más sencillos, dependiendo de la envergadura del proyecto. Estos son gasómetros de baja presión. Esto, como luego os entregaremos toda esta información, podéis opinarlo, pero estos principalmente son para ganadería, agricultura. Y luego ya el gasómetro de doble campana, que bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Con el soplante presionamos se va llenando y con el soplante presionamos la cámara de entremedio
para expulsar el biogás. Luego las teas, eso ya son medidas que siempre, equipos que siempre tienen que estar. Bueno, esto es lo del funcionamiento de una tea. Aquí este es un proyecto que hicimos en Chile, lo comento muy rápidamente. En un vertedero capturamos el biogás con los soplantes, analizamos antes, mandamos a la tea, quemamos y analizamos después de la tea. Esto es principalmente pues, para lo que son los bonos de carbono, para el cliente poder cobrarlos, tiene que justificar que está cumpliendo con los valores de salida. Y luego, bueno, pues nada, tenemos el biogás acondicionado, tenemos la cogeneración, electricidad, tenemos electricidad de calor, las calderas, las plantas de upgrading, que es transformar metano de ese 65-70% a un 95-98% para inyectar a red de gas natural o utilizarlo como biocombustible, que aquí tenéis bastantes estaciones de servicio con gas natural. Aquí, bueno, doy unas pinceladas muy rápidas, pero bueno, lo que es el upgrading tenemos principalmente dos tecnologías, una por membrana, que es sencilla, la membrana no deja pasar el metano por el tamaño de la molécula, que es más grande que el resto de contaminantes, entonces es una separación sencilla y a presión. Y luego tenemos el sistema de PSA, que son unos carbones selectivos, en lo cual lo mismo, la molécula de metano es más grande, no entra dentro de la porosidad del material y lo que va haciendo en serie pues es presión de presión, presión de presión, por eso se llama PSA. Y bueno, las estaciones de servicio. Y ahora pasaríamos ya a la siguiente presentación, que es los equipos que tenemos en vuestra planta. No sé si se ve bien, no se ve bien. No. Tenemos la entrada por aquí, tenemos dos filtros de grava y ya pasaríamos a las dos sublíneas de eliminación de sulfídrico, que sería la 210 y la 220, dependiendo de la elección del operador. A la salida de la sublínea tenemos dos potes de condensados y ya pasaríamos al siguiente sistema, a la siguiente parte. Lo que hemos comentado antes, entra el biogás al recuperador, va al deshumificador, atraviesa el recuperador para preenfriar y aquí están los dos soplantes, el A y el B. En este caso tenéis uno en operación y otro en reserva. Nunca pueden funcionar los dos a la vez, nunca. Por caudales y por diferentes tuberías, válvulas que tenemos entre medio, que ya mejor en planta os explicaré, podemos hacer que aunque tengamos un motor en que los hercios mínimos que nos recomienda el fabricante son 42 hercios, tenemos de 42 a 60 hercios, podemos hacer que aun yendo a 42 hercios, que son unos 1.400 metros cúbicos hora, podemos hacer que la planta arranque un solo motor. Eso ya se hicieron pruebas y lo conseguimos. Después de la soplante tenemos el postenfriador. Nos sale demasiado caliente, enfriamos un poco más para luego pasar a la siguiente línea, que sería la eliminación de siloxano. Y ahí tenemos la línea 510, 520. Pasada la línea 510 o 520 tenemos los filtros de vela cerámica. Vamos a evitar que no pase nada de partícula que le pueda hacer daño al motor. Y ya tendríamos la salida. Y ahora vamos a ver los equipos
que hay en la planta. Bueno, este es el tema de los subtableros que tenemos. Eso mejor verlo allí. Este es el esquema general de la planta. La entrada la tenemos por aquí, los filtros de grava, línea 210, 220, potes de condensados. Aquí está el soplante del aire que conecta con la tubería de entrada de ambas líneas, que tiene su electroválvula, para la regeneración. Aquí tenemos el recuperador primero que habíamos hablado, el deshumidificador, la entrada de las soplantes, la A, la B. Aquí no se ve bien, aquí está el postenfriador. Y aquí ya entraríamos a los filtros de siloxano, línea 510, 520, filtro de vela cerámica, salida. Aquí tenemos un tablero, el analizador de salida de siloxano y sulfídrico. Aquí tenemos el equipo generador de nitrógeno, el chiller. Arriba el compresor de aire, necesitamos aire para toda la neumática, y el tablero principal. Y ahora vamos a ir viendo equipo por equipo. Este es el plano del filtro de grava. Lo que os comentaba. Aquí tenemos este trames está aquí, y esto lo tenemos con grava. Grava piedra redonda, de río, de más de 4 centímetros. El biogás entra por aquí, choca, pasa por debajo de la grava, sube por encima de la grava y ya sale. Tenemos unos condensados que con una válvula automática pues se van purgando para echarlos fuera. Y tenemos dos equipos, el A y el B. Lo mejor es siempre dejarlos los dos en funcionamiento. Aunque el caudal sea inferior, que no vaya la planta al 100%, lo mejor es que siempre trabajen en funcionamiento. Este es el plano de detalle del filtro de eliminación de sulfídrico. Tenemos 6, 3 de la línea 210 y 3 de la línea 220. Como os comentaba, aquí tenemos el trame con la malla fina, aquí tenemos la altura más o menos del óxido de hierro, tenemos la purga de condensados, una boca de hombre de acceso inferior, superior, y como veremos mejor en planta, arriba tenemos una válvula de seguridad de sobrepresión. En caso de que haya una presión elevada, entonces pues abrirá y evitaremos un problema en la planta. Ese era el filtro de 210 y el filtro de la 220. Son iguales. Los 6 filtros son iguales de características, tienen los mismos kilogramos de óxido de hierro en cada uno, son iguales. Y ahora sería el pote de condensado. El pote de condensado tenemos la entrada, tenemos una pared para que el biogás choque, lo obligamos a bajar, y aquí tenemos un Tramex y tenemos un relleno ordenado para que el biogás fluya por allí, y en caso de que tenga gotas de agua, esto hará que caiga el agua para abajo y ya salga el agua con menos humedad. Ahí bajamos un poco la humedad. Lo mismo, hay 2 equipos, lo mejor es las 2 líneas siempre dejarlas en abierta. El recuperador, lo que os comentaba, entrada del biogás, pasa por este pequeño intercambiador, baja para abajo, sube para arriba y aquí nos viene del deshumidificador para preenfriar. Y preenfriamos. Lo mismo, se generan condensados. Tenemos una purga automática, tenemos un nivel de alto, bajo. Cuando el nivel alto llega, la electroválvula vacía a la arqueta de condensados. Hay una cosa que os quiero comentar. En toda la parte de deshumidificación,
Claro, estamos hablando de temperaturas bajas, está todo con calorifugado, con su lana, con su chapa, pero aún así se generan condensados. Si veis que está sudando agua, no es que haya fuga, sino que por la diferencia de temperatura generan esas gotas. Y este es el esquema del deshumificador. Me sorprende que no tengáis dudas. Si tenéislas, por favor, interrumpidme. El equipo es sencillo. Entra el biogás, pasa por el intercambiador. Aquí tenemos un cono especial para separar las gotas de lo que es el biogás. Y por aquí ya sale el biogás, que sale al recuperador que hemos visto previamente. Aquí lo mismo. Purga de condensado, nivel bajo, alto, nivel alto vaciamos, cuando llega al nivel bajo, se para. El postenfriador después de los soplantes, lo mismo, es el mismo sistema. Entra el biogás, pasa por el intercambiador, son todos intercambiadores, agua con glicol, biogás. Sale, purga de condensado y los niveles. Los filtros de siloxanos. Los filtros de siloxanos son más pequeños que los de sulfídrico, son un poco más pequeños. Pero el funcionamiento es lo mismo. Tenemos el trames con la malla fina, tenemos la media filtrante, tenemos la purga de condensados. La purga de condensados de los filtros se hace cuando una línea está en funcionamiento, cada hora abre la electroválvula 5 segundos para vaciar los condensados que pueda tener. Lo mismo, tenemos una válvula de seguridad superior por si hay alguna sobrepresión, evitamos que haya daño en la instalación. De la línea 510, de la línea 520 y los filtros de velas cerámicas, que es un equipo sencillo. Como comentaba, entra el biogás, están las velas y por la porosidad solo deja pasar todo lo que sea por debajo de, creo que eran 5 micras. Luego aquí pues he puesto diferentes, lo que pasa que es complicado de verlo, pero una vez estéis en planta pues lo entenderéis bien. Línea 210, 220, de cada línea tenemos una tubería con un venteo, que la utilizaremos para la inertización, regeneración del óxido de hierro. Y luego, bueno, pues como veis, pues tenemos escaleras, pasarelas para ir de un filtro a otro. Aquí se vería pues desde el frontal, aquí estaría la parte de eliminación de sulfídrico. Estos son los potes de condensado, el recuperador, el deshumificador, los dos soplantes, el postenfriador y ya pasaríamos los filtros de siloxano. Entonces esos son detalles de tuberías. Y como veis, pues eso, el soplante, el A y el B. Bueno, estos son más secciones de la instalación. Y lo mismo de la parte de siloxano. Sobre todo aquí lo importante es pues, que sepáis pues, que tenéis la escalera, barandilla y el venteo. Para hacer la sustitución del material filtrante hay que inertizar antes. Lo que hacemos, abrimos electroválvula, primero de todo, el biogás sale por allí, no pasa nada porque previamente está todo cerrado, y luego ya metemos el nitrógeno, hace el desplazamiento y sale también por el venteo. Y eso sería todo. ¿No habéis tenido ninguna duda? Tengo una pregunta. Menos mal. En los sistemas de filtración
me imagino que hay sistemas de supervisión de succión y de descarga del biogás. Cuando existen pérdidas de presión, ¿hay algún parámetro exacto, por ejemplo, que nos diga perdió 50 milibares de presión? Eso quiere decir que está saturado, o sea, ¿está parametrizado eso? En lo que es los materiales filtrantes, tanto el óxido de hierro como el de siloxano, la pérdida de presión no significa que el material esté agotado. Lo que te puede dar a entender que puede haber un apelmazamiento del material. Ese apelmazamiento se suele suceder si no se vacían, por ejemplo, condensados. Pero un error común suele ser decir que si yo tengo un medidor de presión a la entrada y tengo uno a la salida, cuando llegue a tal diferencia de presión, ya significa que tengo que cambiar el medio filtrante. No. Es un error de concepto. Ok, pero hay parámetros que digan eso, o sea, está parametrizado que diga, perdió 50 milibares. ¿Haga este proceso? No, porque no es necesario. Nosotros, para lo que es la sustitución o regeneración, nos basamos en el analizador. El analizador final es el que te dice, la parte de sulfídrico no está trabajando bien, el óxido de hierro no está trabajando bien. Vamos a cambiar de línea y a preparar la regeneración. La parte de siloxano no está trabajando bien, está saliendo por encima. Vamos a cambiar de línea y hay que cambiar Pero por la diferencia de presión no es motivo suficiente para hacer el cambio. Tenemos en todos los sistemas, como veremos físicamente que es mejor, sensores de temperatura, de presión, porque en este sistema lo que comanda la planta es un medidor de presión, el de la salida. Ese es el que juega con la planta. El fabricante del motor nos requiere una presión constante, que en este caso está graduada a 260 milibares. Dentro de la planta, como ahora mejor físicamente verlo, tenemos una válvula de recirculación del caudal. Entonces tenemos un lazo de control. La instalación la ponemos a 260 milibares. Entra un motor en funcionamiento. 800 metros cúbicos hora. Vale. Cuando va arrancando el siguiente motor, la máquina detecta de que la presión le va cayendo. Entonces actúa el lazo de control, que dice, algo está pasando aquí. Vamos a la válvula de recirculación, que está abierta al 100%, vamos a ir cerrando una válvula de recirculación que tenemos para aumentar presión y también vamos a jugar con los hercios de la soplante. Tenemos ese lazo de control, la presión tiene que ser siempre constante de entrega para el motor, que es lo que hemos conseguido en estos días. No se varía apenas, de 260 milibares que está el set point, tenemos 260,4 milibares, 259,8, 259,6, pero es mantener constante esa presión. Ese medidor de presión y luego, como os he explicado, las temperaturas del biogás por la eliminación de siloxanos son la clave. Por ejemplo, nuestra planta no funciona por caudal. El motor nos dice, dame 1000 metros cúbicos hora. No. Nosotros damos una presión constante. Si el motor aspira más, nos preparamos, subimos hercios, cerramos la válvula de regulación y enviamos más caudal. Por eso lo eléctrico y instrumentista es importante aquí en esta planta, porque si fallan determinados instrumentos, la planta no puede funcionar. Pero eso mejor es verlo en campo y así lo podemos explicar perfectamente. Sí. En ese proceso, en los grupos electrógenos, en el cárter siempre va, digamos, una válvula mecánica para eliminación de los ácidos que no alcanza a eliminar la línea de mantenimiento. ¿Acá también se funciona igual? O digamos, lo que entra, digamos, si aquí la planta de biogás genera un 50%, digamos, de concentración, es lo que le llega directamente al grupo electrógeno. No, claro, como os he explicado anteriormente, por los contaminantes, los contaminantes están muy estudiados, no puede variar un poco, pero no va a variar que del
de 10 miligramos no va a pasar a 200, es imposible. Entonces, la media filtrante es fácil, siempre atrapa hasta que se agota. Cuando se agote, el analizador, que tiene ya sus parámetros, dirá, ojo, está saliendo por encima, hay que hacer cambio de línea y preparar la sustitución del carbón del siloxano o la regeneración. Pero no es que no pasa. ¿Esos cambios de línea los tiene que hacer el operador o el mismo simulador? Esos cambios de línea dará un aviso. Saldrá un aviso en la pantalla, ojo, prepárate. Lo que sí, la inertización tiene que estar un operador presente, porque hay unas válvulas que son manuales y que hay que mover. Porque la inertización se hace filtro a filtro. Claro, en la línea 210 o 220 tenemos 3. ¿Cuánto tiempo dura la inertización? La inertización es rápida. La inertización hablamos que dura hora y media, 2 horas máximo. Lo que ocurre es que el sistema de generación de nitrógeno tarda 8 horas en volver a cargarse. Entonces, dentro de la secuencia de inertización, pues será como la ventaja que tenemos al tener 2 líneas iguales es que, claro, cuando hay que hacer la generación en una, la otra tiene un tiempo largo de vida. Entonces, la secuencia es muy sencilla. Vamos a un filtro de la línea que está parada para inertizar, cerramos las válvulas del resto, excepto la de ese filtro, inertizamos ese filtro. Desplazamos el biogás, pasamos nitrógeno. Cuando está ya hecho el ciclo de esas 2 horas, hora y media, 2 horas, cerramos la válvula. Al día siguiente, abrimos la válvula del siguiente filtro y desplazamos biogás con nitrógeno. Así 3 días. Luego, en el caso del sulfídrico, entraría la soplante. Ahí ya sí que entra la soplante a las 3 líneas. 48 horas andando. Y luego la inertización de nuevo. O sea que no puedes producir biogás mientras haces la inertización. Sí, ¿quién dice que no? Por un lado, Tenemos 2 líneas. Una en funcionamiento y otra en mantenimiento. Son líneas independientes. Tienen sus electroválvulas y se hacen ambas cosas. La planta no debe de parar. Respecto al analizador, me dice que el analizador es el que se encarga pues, de dar como los parámetros de si hay que regenerarlo algún medio filtrante, sea de siloxanos o el de sulfuros. Sí. Ese analizador, ¿qué variables toma como referencia para hacer ese análisis y determinar si un elemento filtrante debe regenerarse o debe lavarse en este caso? Toma los valores de contrato. Los valores máximos permitidos de salida de nuestra planta. ¿En ese caso qué variables son? Quiero recordar que para los siloxanos 5 miligramos metro cúbico y para el sulfídrico 10 ppm, creo recordar, de memoria. Pero toma como referencia la entrada. La salida. Entrada y salida. No, Solo salida. salida. Solo salida. Sí. Ese equipo, ese analizador, ¿qué marca es? Perdón. Cualvista. Es una empresa finlandesa que tiene patentado ese sistema. Aparte también mide metano, mide CO2, oxígeno. Ese equipo, según la experiencia de ustedes, ¿qué periodo o qué recomienda en cuanto a calibración, recién calibración? Ya vino calibrado. Cuando se hizo la inspección de Bureau Veritas con el proveedor, se hizo la calibración, ya in situ. Pero una vez que aquí en adelante, cada cual se recomienda o se requiere por parte, digamos, de la persona del encargado civil que se esté calibrando. Claro, la calibración no es un aparato que esté constantemente analizando y leyendo. Es un aparato que cada X tiempo te va haciendo un análisis. En continuo, pero por tiempo. Hay tiempo que está parado, tiempo que está analizando, resultado. Tiempo parado, tiempo analizando, resultado.
Lo que pregunta es La velocidad. o sea, esos sensores se van a terminar descalibrando en algún momento. ¿En qué periodo? ¿En qué periodo para volverlos a chequear para volverlos a... Esa es buena pregunta, tengo que revisarlo. Lo que sí es cierto es que tiene un buen plan de mantenimiento en la máquina. ¿Vamos a campo? Como sabéis, estos son los gasómetros y la línea que va a la planta de tratamiento de biogás es la que está por la parte de fuera. Entonces, es muy importante, es clave que antes de arrancar la planta de limpieza de biogás y los motores se haya verificado la apertura de las válvulas del gasómetro que se quiere bajar, consumir biogás. Es muy importante. Si están las válvulas cerradas y arrancamos, sufriremos roturas en la planta de limpieza de biogás. Entonces, sobre todo, elección de línea, válvulas abiertas, y ya por la tubería subimos y pasaríamos a la entrada de la planta. La entrada de la planta está aquí. Como veis por el manómetro está marcando, debe de marcar 14-15 milibares de salida del gasómetro. Tenemos un transmisor de presión, manómetro. Tenemos un caudalímetro, una sonda de temperatura y una electroválvula que me envía biogás al analizador de entrada. Después pasaríamos de la entrada a los dos potes de los dos filtros de gravas. Los filtros de gravas, pues, como he comentado, siempre los dos abiertos, es lo mejor. Siempre abiertos. No están calculados para que estén los dos en funcionamiento y es algo que lo mejor es que esté abierto. Una pregunta, ¿cuál es la presión que se debe tener para mantener una operación normal? Por suerte el delta P de la soplante, o sea, la presión, estamos hablando máximo de unos 450 milibares. Estamos entregando, eso significa que tanto en aspiración como en ambos sentidos de la soplante tengo 450 milibares. Estoy con los motores a 260, nos quedan 190 para esta parte. Las pérdidas de carga de la instalación estamos hablando de unos 70-80 milibares, con lo cual tenemos margen de sobra. Lo normal es que yo, por todo este tiempo que hemos estado con los ensayos, pues hemos visto presión de 14 milibares, presiones de 8, 10, se mueve por ahí a la entrada, esos son los valores que se mueven. Entre 10 y 15 milibares, la entrada aquí al... Sí. A todo el sistema. Pero aunque estuviera 2 o 3 milibares, el sistema atraparía, funcionaría. Entonces, una vez pasados los filtros de grava, tenemos las dos selecciones de línea, 210, 220. Para recordar, en los filtros de grava, ¿qué es lo que estoy removiendo? Las espumas que puedan venir del biogás. Espumas. Es lo principal. Tenemos las dos diferentes líneas, 210, esta y 220. Estas son las electroválvulas que controlan, cuando pusemos la línea que queremos trabajar, la apertura-cierre. Son las electroválvulas las más grandes del sistema. No. Luego tenemos esta tubería de aquí, que la tenemos también allí. Es para cuando hacemos la regeneración, para la inyección de aire, para la regeneración del óxido de hierro. Y si vemos la tubería pequeña que está al lado, esa es la entrada del nitrógeno. ¿Cuál? Entonces, La pequeñita. La de 2 pulgadas. Sí, Vale. que evidentemente esto está replicado a derecha y a izquierda, en ambos sentidos. Que en ese caso cuando se va a regenerar Ujú. es que se utiliza la línea de nitrógeno. Exacto.
Entonces, cuando regeneras, cuando estás en esta línea, pues esa electroválvula se abre. Abrimos primero venteo, abrimos segundo esa electroválvula, abrimos la válvula que ahora posteriormente os mostraré de apertura a cierre de la salida del nitrógeno y ya funciona. Esos parámetros y todo eso en cuanto al tiempo de inyección y de regeneración lo da como tal el sistema de control de toda la planta de regeneración. Sí, eso ya están los parámetros establecidos y lo mejor esos son parámetros que no hay que tocar. No, porque entonces si le diéramos menos tiempo menos caudal de regeneración, no estaríamos, de inertización, no estaríamos realizando bien el trabajo, podría quedar algo de oxígeno y podríamos tener problemas. Entonces siempre la inertización, eso es un parámetro muy fijo. Vale. Sí, en la capacitación me dice que en esta parte se necesitaba inyectar aire. Sí, para regenerar el óxido de hierro se regenera con aire. Pero antes, como tenemos un recipiente con biogás, inertizamos para desplazar ese biogás, introducimos aire para regenerar el óxido de hierro y luego volvemos a inertizar con el nitrógeno y ya lo tendríamos listo. O sea que es un procedimiento que se hace cuando está en mantenimiento. Cuando la línea está saturada, podríamos decir. Cuando ya el analizador ha dicho, ya está, listo. Y esa es una operación que es semiautomática. Es la operación, lo más complicado es eso. Entonces ahí tiene que estar aquí un personal. Y esa es la que dura 48 horas. Bueno, lo que dura 48 horas del aire, sí, pero todo el tema de la inertización, hay, como veis, hay válvulas manuales, hay que estar un operador pendiente de que todas las válvulas estén en su posición y correcta con el procedimiento. Después de la línea 210 y 220, ya pasaríamos, que no lo veis por allí, esos son los potes de condensado que hemos estado hablando, que tenemos dos potes de condensados. Después de la etapa de eliminación de sulfídrico, aquí ya empezamos con la etapa de deshumificación. Aquí tenemos lo mismo, más sensores de presión, temperatura, seguimos controlando presiones y temperaturas a lo largo de diferentes puntos de la instalación. Este es el recuperador que hemos comentado. El biogás entra, sale y, como veis, ya entra al deshumificador. A la salida del deshumificador atravesamos el recuperador para hacer ese preenfriamiento que habíamos comentado antes. Así lo que conseguimos es lo que os he comentado antes, de que el chiller pues sea mucho más pequeño. Este equipo, junto con la posición de las soplantes, pues hacen de que el equipo sea todo con un consumo energético más bajo. Después de pasar por el deshumificador, ya entramos a las soplantes. Tenemos la soplante A y la soplante B, visto antes, y las juntas de dilatación del soplante. Y después de después de la elección del soplante, ojo con la cabeza, que aquí, si os fijáis, detrás del recuperador hay una válvula de control, que esa es la que controla la apertura o cierre del caudal del agua de glicol con el chiller. Que estamos al set point, marcamos 25 grados, que estamos a 25 grados, válvula cerrada. En todo el frío, para allá. Que subimos 26, 27 grados, abre la válvula, enviamos parte del flujo para acá y así bajamos la temperatura aquí. ¿Este no es el postenfriador? El postenfriador, perdón, postenfriador. Entonces, si os fijáis aquí a mano izquierda hay otra válvula de control con una tubería, que esa tubería vuelve al principio. Esta válvula la utilizamos para controlar, es la que nos controla el PID de la presión que necesita el motor generador. Esta válvula y los hercios. Siempre cuando se arranca la planta, esta válvula está 100% abierta.
y los hercios al mínimo. Esa lo que hace es recircular parte del caudal hacia la entrada. Vamos recirculando hacia la entrada. Así conseguimos que, aunque el caudal mínimo por hercio del soplante son 1200 metros cúbicos hora, pues conseguimos alcanzar 500, 600 metros cúbicos hora de salida. Cuando el motor ya está arrancando, necesita la presión constante. Cuando hay variaciones de caudal del motor que pide más, esa válvula con el lazo de control y la frecuencia van jugando entre sí para que la presión siempre sea constante, aunque haya variaciones de flujo. Esa es parte importante de la planta. Ya la que me dan los parámetros de funcionamiento para toda la planta, lo que me decía, lo que usted da la capacitación. Esa válvula es la que me da todos los parámetros de funcionamiento de salida de crecimiento de todo el sistema. No, la que controla la presión, que es el PT601 que está al final, 109 PT601, si baja la presión, actúa el PID y empieza a jugar con esa válvula y con los hercios. Y cuando está un caudal alto y baja la presión, entonces se van jugando entre sí para que siempre el set point de presión, que es lo que necesita el motor, una presión siempre constante y sin variaciones. Ellos son los que juegan. De hecho, en pruebas que se hicieron, pues estaban dos motores funcionando, 1400 metros cúbicos hora, 260 milibares, cayó uno de los motores, bajó drásticamente el caudal, y el lazo de control actuó y se mantuvo a los 260 milibares, aún pasando de 1400 metros cúbicos hora a 800 en 2-3 segundos. Ese lazo de control es importante y es el PT de salida, la presión de salida es el que gobierna, podríamos decir, que la planta. Después de esta válvula ya pasaríamos a lo que sería pues, la eliminación de los siloxanos. Tenemos la línea 510, 520 y bueno, alrededor de toda la planta pues diferentes ondas de temperatura, ondas de presión, etcétera. Después de los filtros de siloxanos, pues tenemos los filtros de vela cerámica, que ya es lo que hemos comentado, para el micraje óptimo, que no pase nada a los motores. Y allí estaría nuestra salida. Tenemos caudalímetro, sonda de temperatura, presión, la tubería para el analizador, y es eso, el PT, un sensor de humedad, y el PT es la clave, el sensor de presión. Ese es uno de los instrumentos más importantes de la planta que siempre tiene que funcionar perfectamente. Si algún otro PT se estropea, se puede seguir, pero ese no. Ese es clave. Lo mismo, si tenéis alguna pregunta, por favor. ¿Cuánto está en este momento la salida de la presión? A 260. Con las pruebas que estamos haciendo con los motores, la presión óptima es 260 milibares. Sí. ¿Porcentaje de humedad de salida en este momento para los motores de cuánto está? Bueno, en este momento está parado, pero estamos en humedad 20, 15, 20. No sé si de pronto usted al principio dijo cuánto es la unidad de recuperación que hace el sistema, cuántos metros cúbicos de El máximo son 2.500 metros cúbicos hora. Sí. Que sería el flujo pues para 3 motores. Luego, ya que estamos aquí, bueno, os enseño el analizador, que ahora está parado. Esto lo pongo por aquí, que no se me... Este es el analizador, que como ahora no hay caudal, pues no está funcionando, y ahí indica pues la lectura de los contaminantes, siloxano, CO2, metano, oxígeno, sulfídrico y temperatura. Lo que ocurre es que aunque veáis 3 líneas
solo es la tercera es la que funciona. La salida. La salida es lo importante. Y ahora, si me acompañáis, os enseño. Este es el chiller. El chiller ya está programado a la temperatura, pues tiene un set point de temperatura para el funcionamiento. Cuando se activan las líneas, ya automáticamente se activa. Y este equipo pues está con agua con glicol en toda la instalación y siempre está funcionando. Cuando arranca la planta, funcionando. Cuando para la planta, automáticamente se queda en stand-by. Es un equipo, pues, ya está graduado, ya es no tocarlo, a no ser que haya alguna incidencia, pero no, de momento no hay. Es un equipo sencillo. Luego, bueno, pues ya os entregaremos los mantenimientos. Tiene una bomba de recirculación, tiene los mantenimientos típicos. Y luego ya pasaríamos al generador de nitrógeno. Esta parte es muy compleja. La suerte es que ya viene preparado. Como comentábamos, cuando se necesita la inertización, se abre la válvula del venteo, abrimos la válvula, la pequeña de 2 pulgadas que tenemos en la línea que hayamos seleccionado para hacer el mantenimiento, y se abriría la válvula de control. Ahora mismo tenemos 8 metros cúbicos y 9 metros cúbicos a 9 bares de presión. Esos son unos 80 metros cúbicos de nitrógeno. Cuando digamos de inertizar un filtro, todo el caudal se vaciará con el filtro. Una vez ya esté vacío, tenemos un caudalímetro. Una vez que ya el caudalímetro ya pare, es que ya se ha vaciado los 80 metros cúbicos que necesitamos para cada filtro, para inertizar. La válvula de control se cierra y bueno, el equipo es automático y genera automático. Está generando automáticamente nitrógeno. Cuando alcanza la presión, para. Ahora mismo está en stand-by. ¿Por qué? Pues porque si fijamos los manómetros, pues está ahora mismo ya a la presión que hemos fijado para tener el flujo que necesitamos para la inertización. El problema es que, claro, en generar todo ese caudal de nitrógeno, pues tarda 7 horas aproximadamente. Entonces la operación de la inertización de cada filtro, pues sería un día el filtro A, con la apertura de la válvula, que eso hay un procedimiento que corresponde, otro día el filtro B, otro día el filtro C. Luego ya con las 3 válvulas abiertas, metemos aire para regenerar el óxido de hierro. Que eso está ya programado y es darle al botón, que ahora lo veremos en el tablero principal. Primero se inertiza y después... Siempre. Los 3 al tiempo. Para lo que es el aire, sí. Cuando inyectamos aire, sí, pero la generación de nitrógeno no es suficiente para hacer los 3 a la vez. Entonces tenemos que hacer uno cada día. Bueno, uno cada día. Son 2 horas para inertizar, más 8 horas parado. 10, pero como no tenemos prisa, porque tenemos otra línea funcionando y que dura un tiempo importante de funcionamiento, son 6 meses, podemos hacer uno cada día. Uno cada día, 48 horas, los 3 con aire, y luego uno cada día para inertizarlo. Y ya lo tendríamos listo. En el caso de los silosanos es más fácil. Sería un día para cada filtro, luego el tiempo de sustitución del carbón, poner el nuevo, tapar la boca, taparlo todo y volver a inertizar. Pero filtro a filtro. La inertización es siempre filtro a filtro y como hay válvulas manuales, hay un procedimiento, unas válvulas que hay que verificar que estén cerradas y una válvula que tiene que estar abierta. De hecho, en el tablero, cuando se le vaya a seleccionar de inertizar un filtro, antes va a salir la pregunta: ¿se han cerrado y abierto las válvulas correspondientes? Sí, continúe. Y este equipo pues funciona automático.
a la que detecta que baja la presión, empieza a trabajar. Es mantenimiento, compresor, las purgas, las correas del compresor. No es muy complicado. Aquí sobre todo más es el tema de la instrumentación, es clave. Si fallan ciertos instrumentos, la planta no puede funcionar. Y ahora pues ya pasaríamos al interior. Tenemos las dos pantallas principales con los indicadores, pues presión, caudalímetros, temperaturas, posición de las electroválvulas abiertas, cerradas, para ver en todo momento cómo está funcionando el sistema. Tenemos la pantalla principal, Biogás 1, que es la parte de la entrada, y Biogás 2, que es ya de la parte de la deshumificación en adelante. Y aquí tenemos la salida, que aquí está el PT, el 601, que es el de la salida, que es el que hablamos que es el importante para el control de la planta. Luego, evidentemente, pues tiene sus alarmas y luego tienen la pantalla de los parámetros. Aquí tenemos filtro óxido de hierro, línea 210 y línea 220. Por la mañana, después del checklist que os pasaremos de antes de arrancar la planta, verificación de que esté todo correcto, pues sería seleccionar una línea de trabajo. Lo que hemos comentado antes, podemos seleccionar una línea de trabajo y hacer la regeneración de la de al lado. Son procesos independientes, con lo cual no habría problema. Línea 210, eliminación de sulfídrico, línea 510, siloxanos. Elección de la soplante, la A o la B. Y luego ya tendríamos la secuencia pues, de arranque. Y entonces ahí ya empieza a funcionar todo. Estamos terminando de afinar el arranque, prearranque y arranque con los motores. Seguramente habrá una señal, va a haber una señal de prearranque de los motores donde nosotros nos preparamos, la máquina empezará a funcionar en modo relajado y cuando ya tengamos la señal de arranque, entonces ya empezaremos a trabajar a full. Esa conexión entre ambos es la que estamos terminando de definir en estos días. Presión de trabajo, nos marcará la presión de trabajo del sistema. Salida máxima de H2S, pues ahí cuando pase del valor asignado dará el aviso de que hay que cambiar de línea. Salida máxima de siloxano, lo mismo. Y luego aquí tenemos bueno, el tiempo de purga de las electroválvulas de los filtros cuando la planta esté de la sección que esté operando, que esté en funcionamiento. Que eso mejor no tocarlo, hablamos de que 5 segundos. Cada hora 5 segundos abre, pum, 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 echa los condensados y cierra. Instrumentos, todos los instrumentos están calibrados. Entonces, esta parte, mejor no tocarla de momento. Tenemos los parámetros, pues por ejemplo, el caudalímetro, pues de 0 a 3.500 metros cúbicos hora. Si se modifica el caudal de 3.500 a una posición inferior, no estaría leyendo bien el caudal. Con lo cual son parámetros que mejor no tocar. Los medidores de presión, tenemos uno de menos 250 a 500 porque en aspiración tenemos puntos que son presión negativa y luego tenemos de 0 a 500 que es después de los soplantes. Pero lo mismo, si se cambian los parámetros ya el instrumento pues no da bien su señal. Bueno, instrumentación 0, instrumentación 1, lo mismo. Y luego lo que sería la regeneración de los filtros. Tenemos la línea 210, la 220, filtro A, filtro B, filtro C, inertización la primera, la del aire, inertización la última, inicio, paro, se van encendiendo las luces a la vez que se van haciendo y sobre todo pues tenemos que tener cuidado con el control de las válvulas manuales para esa regeneración.
tiene que estar cerradas todas, de la línea todas, excepto del que se va, excepto solo la entrada del que se va a regenerar. La salida tiene que estar cerrada porque nos interesa que ese nitrógeno salga por el venteo. Entonces la electroválvula del venteo es la primera que se abre. Inertizamos, electroválvula abierta. La válvula posicionada, perfecto. La electroválvula pequeña de 2 pulgadas que vimos se abre la válvula de control y envía todo el nitrógeno. Cuando ya detectamos que no hay caudal, ya ha echado todo el nitrógeno. Cerramos cerramos la válvula de control, cerramos la electroválvula de entrada de nitrógeno, cerramos venteo. Ya estaría, la inertización ya estaría hecha de ese filtro. Hacia el siguiente, segundo, tercero, de la línea que se ha seleccionado, el aire y luego de nuevo la inertización. Las válvulas. Las válvulas tenemos en opción manual de poder abrir y cerrar. Con la planta andando, abrir una de estas electroválvulas no es aconsejable. O sea, son cosas que para hacer en operación, pues sí, se pueden hacer manualmente, pero hay que tener cuidado. Sobre todo lo que es remotamente desde el SCADA, estar tocando válvulas manualmente, pues podríamos tener graves problemas aquí en el sistema. Me han comentado que todo lo que se pueda tocar desde aquí se pueda tocar desde el SCADA, pero hay cosas que mejor que estén aquí, pero no. Equipo, lo mismo, en sección manual podemos arrancar los soplantes, la máquina de frío y luego aquí tenemos los lazos de control. La MRV 401 es la válvula de control aquella amarilla que me recircula hacia la entrada, que es con la que jugamos con el PID. Luego, la MRV 402. Esta es la que nos controla la temperatura de salida después del postenfriador. Para que nos llegue, por ejemplo, el set point ahora está en 24 grados, para que llegue el biogás a temperatura óptima para los siloxanos. Y luego tenemos el PID de la soplante, que es la 401A y B. Ahora mismo el set point, cuando marcamos un set point en la válvula de control, directamente ya se laza con el de la soplante. Es siempre el mismo, no puede ser nunca diferente. Si no, el lazo de control no funcionaría correctamente. Entonces lo mejor es solamente tocar en un solo sitio. Siempre tocamos nosotros aquí en la válvula de control, por si hay que variar el set point de presión de llegada a los motores. Pero lo mejor es dejarlo ahí, 250, 260, que sabemos que funciona a la perfección, y no hay que tocar nada más. Y luego, bueno, tenemos un totalizador de horas, que siempre va bien para todo el tema de los mantenimientos. Porque al final el soplante de aire, bueno, pues un motor, tiene su aceite, su cambio de aceite cada X tiempo, sus correas, son de Mapner, que aquí en la planta tenéis más de Mapner, con lo cual será lo mismo prácticamente, aunque bueno, estos dos son de biogás, el otro de aire, y allí serán de aire, me imagino. Y esta es la planta. ¿Dudas? Una pregunta. En dado caso que, por ejemplo, estamos trabajando en un congelador y haya un apagador repentino que nos avise que la manera que aumente la presión, pérdida de caudal. Tenemos alarma. ¿O qué nos ocasionaría? Si es una alarma por alta presión, no cambia de soplante, ni cambia de línea. Directamente para la planta, por seguridad. Pues automáticamente el sistema me recibe ese cambio como de presión. Tenemos, ¿Cómo actúa uno en ese momento?
que ellos nos apaguen un generador así. Si ellos paran de golpe, nuestro PT, la presión empezará a subir, verá que el caudal va disminuyendo y cuando llegue el sensor de presión al máximo, para. ¿El arranque como que automático o hay que mover algo a...? No, el arranque hay que volverlo a preparar todo. La planta, tened en cuenta que cuando hay un paro, siempre va todo a cero. Todas las electroválvulas cerradas. Toda su posición de inicio. Todo. Entonces habría que volver otra vez a seleccionar la línea 210, 500B, 510, soplante A, arranque. Si se para todo, la consigna a cero. Todo cerrado. De todas maneras, la producción de biogás va a continuar. Entonces, ¿esto tiene un sistema para que siga alimentando directamente el centro de la delantera? No. Regresa hacia los gasómetros. No. Cuando dice que se para, que para la planta, quiere decir que las válvulas que alimentan desde el gasómetro se cierran. No, del gasómetro no. Solo de nuestra planta. O sea, pero ya no tomamos el gas que sale del gasómetro. Ahora mismo está todas las válvulas de los gasómetros abiertas, nuestra planta parada y no pasa nada. La presión en los gasómetros aumenta. Al aumentar, abre la válvula y la envía a las teas. Se quema el Pero es por el lado de los... Pero es por otra línea. Que la que está al lado ya. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que para el arranque y paro estamos hablando de que se abren y cierran las 8 válvulas, las más grandes que hemos visto. Entonces, entre un paro y un arranque, el compresor salta y busca su presión máxima. Cuando alcanza su presión máxima, entonces ahí podemos continuar. Hablamos de unos 30 segundos, no lo habéis visto. Ese tiempo es necesario. No se puede arrancar, parar la planta y a los 2 segundos volver a arrancar. Porque como son tan grandes, necesitan una presión que necesita que el compresor esté perfecto. Hay que esperar esos 30 segundos y volvemos a arrancar. Teniendo en cuenta que la producción de biogás es como una planta como bastante, por decirlo así, hay un volumen mínimo en el que podemos llegar a los gasómetros, dando el caso que tenemos 2 cogeneradores. Aquí, no sé qué, mediodía. aquí lo que sí O sea, no podemos dar de cierto volumen para que no nos vaya a afectar, de pronto vaya a quedar la línea. El gasómetro tiene una mínima operación que es 500 debajo de eso no podría operar. No, sí, por eso. Pero la planta aquí como tal recibe esa señal, uno siempre tiene que estar revisando los volúmenes y estar muy pendiente de... esa parte creo que es ya del escada general, que tiene que controlar que si no hay volumen, pues que ni arranque nuestra planta ni el motor tampoco. Pero aquí como nosotros... En el dado caso que estemos operando, tal, sería el volumen vaya a ser... Eso ahí lo controla del estado. el escada. El escada nos informa a nosotros y nosotros aquí hacemos... Tener en cuenta que nuestra planta lo que hace es, entre comillas, dar las necesidades del motor. Mantenemos la presión, varía el caudal, la planta con el lazo de control se adapta, pero siempre con la misma presión. Se adapta en cuanto de apertura de válvula, en cuanto de los hercios del soplante, para conseguir el volumen que está pidiendo los motores, los motores. Pero aquí no veréis un flujo. Quiero que me dé 1000 metros cúbicos hora. No. Nosotros lo que hacemos es suministrar una presión constante al motor. Caudal, hay un mínimo y un máximo. Mínimo es un motor y máximo los 2500.